estar charlando con nosotros al respecto. Miguel, bienvenido a Algo Contigo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, aunque sea por teléfono. Claro, pero al menos te tenemos igual. No sé hasta desde dónde venías escuchando, Miguel, el tema que estábamos planteando recién. Mirá, estaba escuchando y voy a citar a Gustavo, que me pareció genial, porque de hecho eso que dice está planteado en la psicología contemporánea. La tesis es esta, es nosotros cuando rechazamos o maltratamos al anciano, piensen por ejemplo en los maltratos en casas de salud, por ejemplo, el maltrato a la persona que envejece en el fondo es un descargue contra el miedo al propio envejecimiento, ¿sí? Es decir, o sea, aquello que no me gustaría de mí, que es la dependencia, el deterioro, la vulnerabilidad, es decir, lo que me da como impotencia o algo que rechazo en mi propia condición humana, lo ataco en el otro, ¿no? Miguel, o sea, que eso que decía Gustavo es así, tal cual. Sí. Nosotros en realidad introducimos el tema un poco hablando de lo que es la apariencia física, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que tiene que ver más con lo intelectual y qué pasa en nuestro país también? Porque tengo entendido que vos has hablado un poco de esto del que cuando la persona deja de ser útil, deja de servir y por eso lo maltratamos y es hasta la misma persona que se siente de esa manera que se termina aislando. ¿Qué es lo que sucede ahí en ese lugar? Bien, efectivamente, eso es lo que pasa en general en casi toda la cultura occidental y donde ha dominado cada vez más la mentalidad consumista, donde los valores que se imponen son los de la tecnoeconomía, que diciéndolo en criollo se impone el valor como valor, que las cosas que valen son las que producen y las que son útiles. Cuando vos pensás así y no cuestionás que pensás así, automáticamente empezás a valorar no solo las cosas sino a las personas por su utilidad y por su productividad, como si fueran empresas o como si fueran productos. Entonces, claramente, la persona que se siente que se va poniendo más limitada, que no puede hacer lo que hacía antes, va a sentir que vale menos, su autoestima se va a ir al suelo. De hecho, un montón de personas yo tengo amigas psicólogas que trabajan con adultos mayores que te dicen, la expresión que más te repiten es, yo me siento una carga para los demás. ¿Por qué? Bueno, pero eso tiene que ver con que las personas nos vemos por la manera en cómo los demás nos ven. O sea, que una persona diga que su vida no tiene sentido, que está cansada de vivir, que ya no le parece que tenga sentido nada hacia adelante, es porque le hemos creado un escenario social y se ha convencido de eso, de que ya no tiene nada que hacer acá. Entonces, el problema es que eso genera grandes depresiones, una gran baja autoestima, y además a nosotros en la educación nos preparan para ser jóvenes cuando somos niños, queremos rápidamente ser adultos, nos preparan para ser adultos y en la vida profesional, pero nadie te entrena para preparar tu vejez, porque son tabú. Entonces, ¿qué sucede? Te siguen hablando de que seguís siendo joven, cuando es mentira, te siguen hablando de que tenés que tener un envejecimiento activo, cuando vas a estar mucho más limitado. Entonces, en realidad, ese juego de palabras lo que hace es seguir enfermando a la gente por no aceptar que parte de la plenitud de la vida, de lo que es el valor de mi vida, es que la mejor etapa de mi vida es la que estoy viviendo, con sus límites y con sus posibilidades. Pero el problema es que si yo no valoro la etapa que tengo porque tengo idealizada una, obviamente que me voy a frustrar solo por el hecho de estar en determinado momento de la vida. Ni hablar que en el mundo de hoy la apariencia física y la cultura de la imagen, los retoques de la imagen, tienen que ver también con falsear la realidad. Pero aún cuando la gente falsea su propia imagen, en su intimidad sabe lo que es. Y claro, por lo tanto también sufre, o sea que no es que pueda escapar de eso, ¿no? Claro, Miguel, la lluvia de contradicciones que se me ocurren a cada paso que te escucho es tremenda, porque por un lado, en ciertas formas las sociedades siguen rindiéndole tributo a los viejos, ¿no? A los ancianos en algunos sentidos, ¿no? Estaba pensando en las cabezas de las religiones, ¿no? Las instituciones donde por lo general no se ve gente joven que las presida. Acá nos asombramos porque tenemos un presidente que tiene menos de 50 años, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, los viejos siguen bancando la olla muchas veces, ¿no? Bancando la olla del hijo, de la hija, de los nietos, haciéndose cargo de los nietos, pues los padres no pueden porque tienen que trabajar, o el nieto abandonado, lo que sea, marcha para lo del abuelo. Si todo eso es así, ¿cuál es la explicación del destrato? ¿El triunfo del consumismo sería una de las variables o una pérdida o un cambio en el sistema de valores? ¿A qué lo atribuís vos? Bueno, son varios factores, como bien decís, no es nada simple, esto no se le puede atribuir una sola causa. Los cambios culturales son altamente complejos, por eso vivimos en medio de paradojas y contradicciones, donde por un lado
para ciertas cosas parece que sos siempre joven y nunca estás capacitado, pero resulta que después de cierta edad ya nadie te va a tomar, entonces vivís como una especie de esquizofrenia permanente, ¿no? Porque, bueno, de hecho, el desprecio al anciano ha hecho que nuestras sociedades no valoren la sabiduría y la experiencia porque confunden la formación con estar en la última. Yo conozco gente que puede conocer las últimas aplicaciones del celular, pero no sabe manejarse en la vida, porque si va a salir a la calle se lo comen en 2 panes. Claro. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque obviamente una cosa es la experiencia y la sabiduría acumulada con los años y otra cosa es la información y el conocimiento actualizado. Son 2 cosas distintas. Hoy hay una devaluación de la sabiduría y de la experiencia, más o menos porque hay gente que se da cuenta y busca, yo que sé, en un gurú oriental, porque se da cuenta de que para ciertos temas de la vida hay que recurrir a otras fuentes y no a la tecnología o a la última información, ni Google tampoco lo sabe, ¿no? Entonces, ahí es donde vivimos en esas paradojas contradictorias. Lo que a mí sí me preocupa y me parece más devastador es que nosotros empecemos a devaluar las vidas humanas a partir de las condiciones que tengan, ¿no? Es decir, si una persona por volverse mayor parece que es una vida que vale menos, entonces ahí estamos en problemas porque retrocedemos como sociedad en cuanto que las personas empiezan a percibirse de ese modo. Y entonces eso es peligroso para la propia persona. Porque una persona, cuando se siente una carga, ¿qué es lo que necesita? Que le diga, sí, sabes que tenés razón, la verdad que sería bueno que terminara cuanto antes. O que le dijera, no, mirá, ¿sabes qué? En realidad vos sos muy importante para nosotros, me voy a quedar contigo, yo te voy a amar y te voy a cuidar. O sea, eso tiene que ver también con cómo la sociedad se hace cargo del vulnerable y a su vez cómo cómo nosotros nos enriquecemos con su riqueza del paso de los años. Acá también hay otra punta y es toda la cuestión también de la valoración que tiene que ver con lo físico, ¿no? Cuando ustedes lo mencionaron, donde parecería que también los seres humanos parecemos productos de consumo. Entonces, si nosotros nos convertimos en productos que están en la góndola haciendo muestra para ser consumible, el día que no estés al día, te volvés descartable, ¿no? Te volvés alguien que nadie va a tomar. Entonces, ¿quién te ama? ¿Te ama por quien sos o te ama por lo que puede consumir de vos? Qué terrible. Porque quien te ama de verdad te quiere a vos, no importa si estás en una situación de limitación física o cognitiva, te ama a vos como persona. Entonces también hoy en día hay una confusión entre el afecto y la experiencia que tengo de la persona como consumo, lo cual hace las relaciones mucho más fluctuantes, mucho más inestables y llenas de desconfianza. Claro. Porque en realidad tengo que estar haciendo campaña de marketing con mi pareja, o sea, eso es absurdo, ¿no? Entonces, el tema es hasta dónde nosotros somos capaces de criticar, porque creo que pasa por esto. La filosofía no tiene respuestas para todo, pero tiene como ejercicio hacer preguntas incómodas. Y a veces esas preguntas incómodas lo que hacen es que por lo menos vos no des por obvio lo que todo el mundo da por obvio, ¿no? Está claro. Recién hablabas de un poco del objeto de consumo y cómo las personas pueden transformarse en ese objeto de consumo. Y hace un ratito hablabas también de los límites. Y me parece interesante ahondar un poco en esto de los límites de las personas, que en realidad a priori te diría que nunca puede ser bueno el límite en una persona. O sea, que una persona sea limitada en algo o en otra cosa. Pero quizás el enfoque puede ser de otra manera también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el límite siempre es una posibilidad y el ser humano es el único animal dependiente desde que nace hasta que muere. Y nosotros tenemos la ilusión de que podemos ser independientes. Pero venimos a este mundo cuidados por otros, sin los cuales moriríamos, y nos vamos de este mundo cuidados por otros. Solo que en la ancianidad nos cuesta más porque sentimos que nos humilla, porque tenemos la ilusión de que somos seres humanos independientes. Y en realidad la dependencia nos humaniza, porque hace que los seres humanos nos cuidemos unos a otros. Claro. El tema es que si yo lo digo porque a mí me quita tiempo, porque me cansa, porque tengo que hacer cosas más importantes, el otro que se siente una torre. Entonces, en realidad tiene que ver con cómo aceptamos nuestra vulnerabilidad, nuestra limitación, como algo que nos hace también al ser humano capaz de acciones tremendas a nivel solidario, a nivel de solidaridad, a nivel de compasión. El ser humano es incluso instituciones a lo largo de la historia, ¿no? De cuidados, que obviamente son fruto de esa capacidad de darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Pérez Reverte, el novelista español, cuando apareció la pandemia del coronavirus, decía, parece que después de mucho tiempo de creer que éramos inmortales, volvimos a recordar que nos podemos morir, ¿no? Sí. O sea, era como, es decir, el límite para empezar es la muerte, y eso está a la vuelta de la esquina de cualquiera. El límite de la enfermedad es permanente, entonces, ¿cómo convivimos y nos reconciliamos con nuestros límites? Es clave para vivir en un sano realismo,
porque quien tiene una expectativa irreal de la vida también va a sufrir demasiado. Demasiado con el golpe, claro. Miguel, ahora, en todo tu relato, lo que encuentro es mucha falta de empatía. Porque, digo, Sí, claro, porque si sabemos que vamos a terminar tarde o temprano en esa situación en la que estamos viendo al prójimo, que se está sintiendo de esa manera, porque los sentimientos también son lo único inapelable, entonces por algo también se sienten así los adultos mayores. Entonces, ¿dónde está la falta de empatía? Es decir, el día de mañana yo te doy todo el amor del mundo, pero también yo lo voy a necesitar, en esto de que el ser humano es en sí mismo dependiente. ¿Qué pasa por la cabeza de la gente cuando no lo observa? Bueno, a mí una cosa que me preocupa, es un tema para otro día, para que seguramente sepan porque yo estoy metido en el debate público. A mí me preocupa lo que pasa en otros países, por ejemplo, por este esquema cultural con las leyes, con los pocos países que han despenalizado el homicidio médico, la eutanasia. Sí. Porque hoy, por ejemplo, en Holanda hay un proyecto donde una persona con 75 años, como ya cumplió con la patria, puede pedir el kit de suicidio asistido en la farmacia. Es decir, se supone que vos ya viviste lo que tenías que vivir. Wow. Entonces, cuando ese es el criterio, cuando hoy en día la mayoría de los países donde tienen legal la eutanasia, los que la piden no son enfermos terminales, sino ancianos con depresión, con baja autoestima, vos empezás a ver que aceptar que se puede eliminar a personas que consideren que su vida no vale es una pendiente muy peligrosa, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque y el deber de una sociedad, que ahora estoy muy feliz de que los diputados hayan aprobado ya con media sanción que todos los uruguayos tengamos cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos no alargan la vida, eso es un mito. De hecho, está tan mal éticamente prolongar el sufrimiento a alguien, porque eso es una tortura, como está tan mal eso como matarlo anticipadamente. Lo que la humanidad tiene como deber ético, y eso está en el Código de Ética Médica del Uruguay, que es del 2014, es que el médico tiene que curar, y si no puede curar, tiene que aliviar para que dé una muerte digna y la persona no sufra, que se sienta amada, cuidada, acompañada, que no siempre pasa. Pero lo que no podemos hacer es decirle, está bien, tenés razón, tu vida es una porquería, te ayudamos a irte. Bueno, eso es justamente mucho menos empático, porque en realidad en vez de tratar de ayudarle, lo que hago es decirle tener razón. Claro. A la persona que siente que su vida no vale. Como también está mal prolongarle el sufrimiento por estar aferrado a la vida cuando no lo dejo morir tranquilo. Claro. Entonces, en estos debates sociales que hay mucho entrevero y mucha confusión, sí hay algo que falta es empatía y compasión. Pero tiene que ver también con que vivimos acelerados, de hecho, miren, yo lo rápido no lo entiendo, ¿no? Pero sí, vivimos demasiado rápido y no nos detenemos a mirar al otro, a contemplarlo y a tratar de entender qué es lo que está necesitando. Que como me decía una médica paliativista, cuando los enfermos te dicen me quiero morir, y vos los aliviás, los cuidás, nunca más te lo piden, pero te das cuenta que lo que estaban gritando era no quiero la vida que tengo, no quiero esta soledad, no quiero este abandono, ¿sí? No quiero esta tortura. Entonces, antes es saber interpretar al otro, es poder entrar en su corazón y saber que lo que todo ser humano necesita es que lo amen, que lo ayuden, que lo asistan, no que lo descarten. Entonces ahí hay un tema también de, por ejemplo, bueno, el tema de las relaciones familiares, ¿no? Con todo a la gente que tiene muchos trabajos y no puede hacerse cargo. Esto es un problema también de la dinámica familiar, porque se desgasta el cuidador también. ¿Quién cuida al que cuida, no? ¿Cuánta gente que se enferma más? Exacto. He conocido amigos que de cuidar a alguien que está muy deteriorado se terminan enfermando más que el anciano por el desgaste. Bueno, porque tenemos que tener en la sociedad, empezar a construir mejores redes de solidaridad, de compañía y de empatía, que hagan que la vida sea más llevadera para todos, pero eso requiere un cambio cultural también, ir contra esta mentalidad de la productividad y el individualismo para pensar en el otro. Es tal cual, Miguel, es tal cual. Bueno, Miguel, muchísimas gracias entonces por acompañarnos. La verdad que tus aportes nos dejaron sin palabras porque es tal cual lo que decís y uno no se sienta y no se toma el tiempo justamente de ponerse a pensar en eso, ¿no? Antes de cerrar, justamente, las casas de adultos mayores, en donde de repente se pueda observar maltrato o lo que se le llama justamente gerontofobia, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Está mejorando? ¿Está teniendo otro enfoque o continúa todo igual? Bueno, yo no investigo en cierto el tema, no puedo hablar de mi experiencia personal, Sí. gente que sé que investigo. Yo creo que estamos más conscientes porque han salido denuncias, porque se habla más del tema, porque hay una preocupación incluso a nivel mundial por la expectativa de vida que aumenta, porque es un mundo también de cantidad de años de dependencia. Yo creo que todo esto tiene que ver con humanizarlo todo, ¿no? O sea, cualquier lugar que se vuelva más humano, hay casos, por eso yo no creo que esto no se puede ser dogmático, hay casos donde las personas llegan a mejorar incluso cognitivamente, personas con demencia, cuando en vez de estar cuidadas por alguien que está sobresaturado,
están en un lugar con amigos nuevos, con gente que los cuida, que los quiere y los trata bien, y la familia lo va a visitar, porque no lo abandonan, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? No es se lo derivo a otro y yo te voy a ver una vez más. Entonces, una cosa es que a veces es mejor institucionalizar a una persona porque hay cuidados que la familia ya no se los puede brindar. Eso es cierto. Pero hay veces que también es mucho mejor para la persona permanecer en casa con un profesional que acompañe a la familia. O sea, que estas cosas son muy personales. Lo que me parece que tenemos que crecer es en que importe la persona, ¿no? Y eso es lo clave, porque cuando no importa la persona, hay destrato en el hogar y hay destrato en las casas. En ningún lugar, nadie está a salvo cuando no importa como persona. Claro. Miguel, y también antes de cerrar, algo que no quiero perder de vista, que hoy comentaba Ani, cuando uno deja de sentirse útil, ¿verdad? Cuando uno deja de sentir que sirve tanto para su entorno familiar como para la sociedad. ¿Qué tanto de la mano va con el momento de la jubilación de la persona? Cuando la persona deja de realizar el trabajo que hizo durante toda su vida. Bueno, sí, eso es un tema, ¿no? O sea, de hecho hay muchas empresas que están dando capacitación a la gente en los años previos a jubilarse para un segundo proyecto de vida, cuando más con la expectativa de vida. La edad de jubilación, que creo que por temas de seguridad social se va a terminar siendo cada vez más adelante y nosotros van a jubilar más tarde, creo que también solidariamente va a terminar siendo así. Pero las personas todavía están muy activas y entonces, claro, es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, por esa misma razón, por dos razones, porque se proyectaron solo para esa vida y no pensaron en la otra etapa, y está bueno tomarse tiempo. Ahora, yo tengo 45, ya tengo que pensar en qué voy a hacer de mi vida cuando tenga 60, cuando tenga 60, 70, 80, qué quiero hacer, ¿no? O sea, tengo que proyectarme. Y otra cosa, porque así como me proyecté a los 20, está bueno proyectarse después, tener un proyecto de vida, cómo me gustaría vivir. Y en base a eso empiezo a cuidar mi alimentación, mi salud, mis vínculos. Hay experiencias de las famosas zonas azules donde los ancianos viven más años, como Okinawa, por ejemplo, que antes se pensaba que era por la dieta, por el pescado, la dieta de verduras, y cada vez se sabe más por investigación en gerontología, cada vez se sabe más que la gente que vive más años es porque tiene buenos vínculos aún en la vejez. Vínculos que le dan pertenencia. Es decir, no están solos. Y además, cada día se levantan con una razón para vivir. Hay un día más para seguir. Entonces, cuando vos tenés un sentido de la vida y buenos vínculos, podés vivir muy bien hasta el final. El tema es cuando la sociedad te abandona y te deja solo. Ese es el problema. Y yo creo que aquí, tal vez, sí podemos hacer una conversión desde la vida joven, y es que si cambiamos nuestra mentalidad siendo jóvenes, vamos a sufrir menos cuando seamos viejos. Porque si uno de joven siente que vale por su utilidad, está en el horno para el futuro, ¿no? Entonces, si vos ahora de joven sabés que vos valés porque sos vos, no por lo que hagas, no por lo que tengas, sino porque vos sos una persona única, irrepetible y valiosa en sí misma, entonces cuando vos vivís con eso y aceptás eso, tenés una paz interior que te da esa seguridad de saber que tu valor tiene que ver no con lo que generás, sino con quién sos, entonces ya no importa la edad que tengas. La verdad que eso es un cambio interior que tiene que hacer la persona ya de joven, y creo que este es un tema que tenemos que fortalecer en la educación. Totalmente, claro que sí, clarísimo, Miguel, y la verdad que nos diste unos aportes espectaculares. Todos nos vamos pensando después de esta entrevista. Te agradecemos mucho y te despedimos con un aplauso. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo y feliz año. Gracias. Feliz año. Muchas gracias.